vamos a continuar con la mesa de nuestros representantes y legisladores que tienen una labor en esta cuestión fundamental. Y a modo de introducción, pues Pablo Frías, de la Universidad de Comillas, pues va a presentarnos algunas conclusiones de un estudio realizado sobre vehículo eléctrico y resto de tecnologías. Así que, Pablo, pues adelante y damos comienzo contigo. Gracias, Pachi, por la presentación, y también quería agradecer a la organización el permitirme, digamos, iniciar esta mesa redonda, sobre todo para tener la posibilidad de intentar dar una visión un poquito, digamos, neutral, rigurosa, que es la que intentamos dar desde, llamémoslo así, la academia, ¿no? Entonces, sobre todo para poder intentar entender la complejidad que hay detrás de la movilidad eléctrica y, sobre todo, poder asesorar, digamos, a las instituciones y administraciones públicas. Empezaré por el hecho de que, vamos, de todos he sabido que de alguna forma hay un crecimiento de la población que va a introducir en las zonas urbanas de aquí en la próxima década, y eso supone un reto. Y ese reto tiene que ver con que va a haber una mayor necesidad de movilidad, y esa movilidad va a dar lugar a dos elementos muy importantes. Uno, va a tener un claro impacto medioambiental, y en segundo lugar va a tener unos problemas de congestiones. Está claro que con respecto al impacto medioambiental al que nos podemos enfrentar, nos encontramos que la situación actual es que, a pesar de las mejoras que ha habido en los equipos tradicionales de movilidad, todavía el sector del transporte sigue siendo uno de los cuales ejerce más efectos dañinos sobre la salud de las personas. ¿Por qué? Porque emite a ras de suelo y porque emite muy cerca de las personas. Entonces, es muy importante atacar el tema de el impacto medioambiental que podemos tener, sobre todo en entornos urbanos. Y con este objetivo hemos empezado a trabajar en un estudio que se presentará a final de noviembre, en el cual queremos analizar cómo las distintas tecnologías a lo largo de la próxima década son capaces de ayudarnos o no en esta consecución. Como primer elemento de análisis, hemos revisado lo que tiene que ver para las distintas tecnologías su impacto medioambiental. Y, por supuesto, como se pueden imaginar, el vehículo eléctrico es el campeón. También lo es la pila de combustible, porque, por supuesto, ninguno de los dos tiene una emisión directamente en los tubos de escape. Pero es que, además de eso, con respecto a los vehículos de combustión tradicionales, que por supuesto tienen emisiones de CO2, tienen emisiones de NOx, emisiones de partículas que, aunque desde la Comisión Europea nos intenten marcar unos límites, todavía están muy lejos de los que realmente nos garantizan unas condiciones de salud razonables. Y, por supuesto, siempre vendrá la crítica de alguien que nos dirá que dentro de esas emisiones no hemos considerado la producción energética. Bueno, pues considerando los valores que tenemos actualmente durante el año pasado de generación eléctrica en España, lo que ocurre es que el vehículo eléctrico es en torno a 3,5 veces menos contaminante que un vehículo de pila de combustible, hasta 4 veces menos contaminante que un vehículo de combustión y hasta 10 veces si pensamos en otras tecnologías como pueden ser el metano sintético, que son más biocombustibles. Bueno, digamos, este efecto de la contaminación, que por supuesto preocupa muchísimo al ciudadano, cuando lo bajamos a un punto de eficiencia, a pesar de tener más de 145 años desde que los ingenieros, un ingeniero llamado Otto inventó, digamos, lo que es el motor de explosión, lo que ha ocurrido es que apenas ha habido avances y actualmente, desde el punto de vista de la eficiencia, el vehículo eléctrico sigue siendo todavía el campeón. Y es campeón porque hasta 4 veces superior la eficiencia que tiene a un vehículo de combustión tradicional. Y eso supone que, aunque actualmente, digamos, se está mejorando toda la parte que tiene que ver con el gas natural, todavía seguimos teniendo unos mayores beneficios en temas de eficiencia. Y esta eficiencia, que a nivel, digamos, gobierno o Estado, por supuesto, nos garantiza una mayor sostenibilidad en el corto y en el medio plazo, por supuesto, también cala en el ciudadano. Cuando ese ciudadano va a hacer un desplazamiento y tiene que hacerlo en las distintas modalidades, el hacerlo en un vehículo eléctrico, obviamente, es de las cosas más económicas. Para el bolsillo del ciudadano se pueden imaginar que hacerlo en vehículo eléctrico en comparación con un vehículo en gasolina es del orden de 2,5 hasta 3,5 veces más económico. Si solo estamos pensando en una recarga que puede ser doméstica y también hacerla, digamos, en una electrolinera.
Pero si nos vamos a esquemas donde tenemos, por ejemplo, una recarga en un esquema de una tarifa Supervalle, los ahorros que pueden haber para el ciudadano son de 7 veces menos de lo que le costaría con un vehículo de combustión. Estos son los datos que tenemos hasta ahora. Vamos a hacer un análisis para la próxima década. ¿Y por qué para la próxima década? Primero, porque hay un plan energético, pero segundo, porque las inversiones que tanto las personas privadas a la hora de comprar un coche como las administraciones públicas a la hora de desarrollar su flota de autobuses, recordamos que la vida útil, bueno, la vida media o la edad media que tenemos de un vehículo son de los 10 años, en Madrid caen a los 9 años y de una flota de transporte de 6 años. Es decir, que las decisiones que vamos a tomar hoy nos van a afectar o nos van a comprometer durante la próxima década. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante porque hace que desde las entidades administrativas intenten buscar de alguna forma una gobernanza inteligente, donde esa gobernanza inteligente lo que busque son distintas estrategias que permitan la movilidad sostenible. Y esas estrategias para mí tienen dos componentes muy importantes. La primera de ellas es que tienen que buscar una coordinación entre ellos mismos, horizontal y vertical. Horizontal, ¿por qué? Porque dentro de un ayuntamiento, dentro de un gobierno, afecta a muchos ministerios. Y al igual que nos estaba contando en la sesión anterior Carlos acerca de que había 10 grupos de trabajo distintos trabajando sobre el mismo tema, tiene que haber una coordinación, ¿vale? Y también hay una coordinación vertical, es decir, que las decisiones que se van a tomar en el futuro en los distintos municipios a nivel local tienen una afección clara al tráfico que tenemos en la zona metropolitana, que ya tiene un ámbito regional. Y más aún si lo escalamos a ámbito nacional, donde realmente jugamos un papel muy importante con la industria. No hay una solución mágica, eso desde luego, sino que para dar una solución a una movilidad sostenible hace falta muchas piezas, pero la pieza fundamental de todas ellas va a ser el coche eléctrico y la movilidad eléctrica, sea privada o sea comunitaria. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo creo que poner números y cuentas a la hora de tomar decisiones, y aquí con nuestros representantes, siempre es fundamental. La verdad es que los números son, a mí me parece impactante, ¿no? Yo había oído hablar del coche 4x4, pero se ve el eléctrico es más, o 3 o más por 4, ¿no? Porque es 3 veces o más mejor que el resto de las tecnologías. Estemos hablando de eficiencia, estemos hablando de emisiones, estemos hablando de precio, estemos hablando de renovables y reducción de dependencia y estemos hablando de calidad de aire. Por lo tanto, me parece que pues, en este congreso le pone en el lugar que debe estar. Yo ya he comentado que salgo ahí como director de regulación de Iberdrola. Yo aquí, la verdad es que creo que a la hora de moderar con los representantes de nuestros partidos, que tienen una labor fundamental, pues voy a intentar más ser el representante de todos los que estáis aquí. Yo soy un defensor, he sido un defensor del coche eléctrico pues, desde hace más de 10 años. Es verdad que empecé defendiendo el coche eléctrico en su momento, cuando empezamos a discutir del gestor de cargas o no gestor de cargas, de las conexiones, etcétera. Iba a las reuniones en mi coche de gasolina que consumía más de 10 litros y ahora pues, me hace mucha ilusión venir a este congreso pues, en mi coche eléctrico y absolutamente integrado y como usuario y como conocedor de las propias ventajas, ¿no? Esto no, ¿por qué no quería en este momento pues, representar a Iberdrola? Porque esto no es una cosa de las eléctricas. Esto también es una cosa de las eléctricas, pero no hay más que ver quién estáis aquí y quién está patrocinando el evento, ¿no? Tenemos eléctricas, un sector eléctrico potente en el mundo. Tenemos fabricantes de coches. Somos el segundo fabricante europeo, el 8º del mundo. Tenemos fabricantes de bienes de equipo eléctricos. Tenemos una industria renovable brutal. Tenemos más recursos renovables que el resto de los países europeos. Tenemos terreno para poner las renovables. La transición energética nos lleva en esas condiciones, al tener más recursos y más posibilidad de desarrollarlas, a tener unos precios energéticos más reducidos. Tenemos empresas tecnológicas, fabricantes de equipo. Esto es una oportunidad industrial para España y como tal, como una cosa transversal, se tiene que ver. Yo me he traído, es una estrategia. Yo creo que pocas revoluciones ha estado España también colocado. Hemos perdido algunas, pero en esta tenemos recursos, tecnología nacional e industria local que si desarrollamos el mercado nacional de una forma inteligente y somos capaces de adaptar nuestras empresas
para liderar este proceso seguiremos siendo, porque esto se va a llevar a todos los demás países, podremos ser el día de mañana también exportadores de esta tecnología que desarrollemos. Ahora voy a dar paso a los representantes de los partidos. Les advierto que me he mirado los programas de todos ellos y que sé lo que dicen referente al vehículo eléctrico. Casi todo o todo, todos los contemplan y en todos los casos tienen medidas que son en muchos casos coincidentes y positivas. Yo creo que este es un tema donde, de una forma especial, con esta oportunidad industrial, el tenerlos aquí todos juntos y el trabajar un poco de la mano y podríamos decir que ajenos a otras realidades, tenemos que ser capaces de que en el vehículo eléctrico seamos capaces de desarrollar esta estrategia que ponga a la industria, a los ciudadanos y en general al país pues, en el liderazgo de esta transformación. Empiezo dando paso, de acuerdo, a Roberto Hernández. Fijaros una cosa, ¿qué representantes nos han mandado los partidos? Para que veáis lo transversal. Roberto Hernández, de la Comisión de Industria, esencial. Tenemos de Podemos al concejal de Movilidad de Alarcón. Tenemos del Partido Popular al representante de Fomento y tenemos, perdón, de Cambio Climático, esencial. Y tenemos del Partido Socialista al representante de la Comisión de Fomento. Esto es transversal, esto es estratégico, esto es un proyecto industrial y, por lo tanto, empezamos con el responsable de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pachi. Mi nombre es Roberto Hernández y, como bien ha dicho Pachi, soy vocal de la Comisión de Industria y también soy portavoz de la Comisión Mixta de la Unión Europea. El cumplimiento de los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el horizonte 2050 y fijados en la COP21 de París, así como las políticas de mejora de la calidad del aire, definidas por la mayoría de los grandes centros urbanos. Solamente en Europa tenemos más de 260 zonas de bajas emisiones, empujan, lógicamente, como también ha dicho Pachi, a la industria del automóvil a adaptarse. El PNIEC, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, prevé que lleguemos a 5 millones de coches eléctricos en 2030, que supondría una cuota más o menos del 16% del parque del automóvil. Esto, si tenemos en cuenta los vehículos que tenemos ahora mismo tenemos, según datos del Observatorio de Comillas de 2019, unas 43.000 unidades vendidas. Sería increíble dar ese paso. En nuestra opinión, este objetivo es bastante cuestionable. Vemos tres barreras, principalmente. La primera barrera es el diferencial de precio entre un modelo de motor de combustión interna y un motor eléctrico. La paridad de precio no se alcanzaría, según estimaciones de los fabricantes, más o menos hasta 2025, que es cuando realmente la batería en estado sólido podría realmente ser madura y tener una densidad de energía mayor que, por ejemplo, tienen las baterías actuales de hidruro de níquel o litio-ion. La segunda barrera que vemos, de momento, es la infraestructura de recarga, los tiempos. O sea, teniendo en cuenta que aproximadamente el 75% de los coches en España duermen en la calle y no tienen realmente la posibilidad de instalar un punto de carga eléctrico en su plaza de garaje, pues, lógicamente, obliga a la Administración a apostar fuertemente por la expansión de la infraestructura. Actualmente tenemos 4.800 puntos de recarga públicos. Realmente, según estimaciones de Red Eléctrica Española, podríamos llegar a 120.000 puntos de recarga. Estamos en 2035. Hay otro dato que indica la Comisión de Movilidad Europea, que dice realmente que si para tener más o menos 2 millones de puntos de recarga eléctrica pública en Europa, esto le correspondería más o menos serían unos 300.000 puntos de recarga, que le correspondería a España, que sería más o menos multiplicar por 100 dentro de 6 años los puntos de carga establecidos. Y tenemos actualmente, lamentablemente, al Ministerio de Industria de este Estado no está realmente por la labor de acometer esa inversión, ¿no? Si nos acogemos a lo que se está trabajando en el Ministerio. Hay una tercera barrera, como he comentado, que es también la falta de uniformidad regulatoria. Básicamente, estamos hablando que la regulación debe, lógicamente, pues, obedecer a
medidas medioambientales, pero también tiene que haber, lógicamente, una coincidencia en la regulación entre, básicamente, administraciones. O sea, no puede ser, por ejemplo, lo que hemos visto, que el Gobierno balear, sustentado por el PSOE, haya promulgado que se van a prohibir los diésel en 2025. Son cosas que realmente pues, no están bien consensuadas. Con todo lo que he expuesto, corremos, por lo tanto, el riesgo de implementar una movilidad sostenible, eléctrica en este caso, en Europa a 2 velocidades. Y eso es lo que nosotros queremos realmente evitar. Por lo tanto, las propuestas a corto plazo que nosotros proponemos son, primeramente, no incrementar los impuestos al diésel, de momento, que es el famoso dieselazo. Básicamente nos oponemos a las subidas de impuestos y más por mero afán recaudatorio, siempre y cuando, lógicamente, no haya una política de medidas detrás. Hay que impulsar la renovación del parque, yo creo que estamos todos de acuerdo. Actualmente está la edad del parque en más de 12,5 años, 12 años y medio, y hay que sacar de la circulación básicamente los vehículos más contaminantes. Lógicamente, discriminando entre normativas y realmente pues, también aplicando la neutralidad tecnológica. Y también tenemos que hacer campañas de información sobre la intención de compra, diría yo, a corto plazo, es decir, realmente pues, educar al conductor y realmente pues, informar al conductor, consumidor y en este caso también muchas veces profesional, transportista, lógicamente de cuánto contaminan los coches, ¿no? A largo plazo, y yo espero que todos los grupos políticos estemos de acuerdo en esto, mediante un pacto de Estado necesitamos en España una estrategia nacional para la descarbonización del transporte, que se rija básicamente por los siguientes puntos. Liderazgo del sector público, debe contar con todas las partes interesadas y tomar cartas en el asunto, predicando lógicamente con el ejemplo. Rigor científico y neutralidad tecnológica para lograr los objetivos fijados mediante indicadores claros, transparencias y evaluación. Planificación y previsibilidad. Yo creo que esto es fundamental. Hay que evitar la improvisación, se tiene que tener seguridad jurídica para acometer las inversiones y, lógicamente, esto es así. Simplificación legislativa y fiscal, garantizando siempre la coordinación entre las administraciones. Compensación entre ganadores y perdedores. No puede ser que realmente haya sectores que salgan perdiendo en esta transición, que lógicamente pues, esperemos que sea suave, colaborativa y lo más eficiente posible. Medidas concretas, que podría también decir de ese gran plan nacional para la transición, serían aumentar los incentivos, sobre todo fiscales, a la producción y compra de vehículos de cero emisiones y también industrias auxiliares. Aquí hablamos básicamente de las baterías. Eliminar el impuesto de matriculación para favorecer la renovación del parque móvil y revisar, en cambio, el impuesto de circulación y de hidrocarburos con criterios medioambientales mucho más rigurosos que hasta ahora. Impulsar soluciones de transporte alternativo en las ciudades. Como sabemos, realmente pues, el entorno urbano va a estar muchísimo más afectado por las emisiones CO2, con refuerzo del transporte público, parkings disuasorios, carriles bici, carpooling, etc. Y, lógicamente, y eso lo tenemos que acometer juntos, desarrollar una red de puntos de recarga con facilidades para las instalaciones privadas, por una parte de particulares, puntos suficientes, lógicamente, también en vía pública y electrolineras rápidas y semirápidas. También, como hemos dicho, tenemos que revisar la fiscalidad ambiental. La política fiscal medioambiental es clave en la transición energética contra el cambio climático. Eso es así. También deberíamos mejorar el coste de generación y el suministro de la electricidad. A día de hoy, España asume una de las mayores facturas de la luz de Europa y ello se debe principalmente por el coste de las políticas erróneas que el bipartidismo ha desarrollado estos años. La carga fiscal que asumen los ciudadanos imposibilita, básicamente, un consumo inteligente. No educamos al ciudadano para que realmente pues, gaste menos, ¿no? Consuma menos. Por lo tanto, ahí nosotros apostamos también claramente por la generación distribuida y el autoconsumo. La revolución renovable debe habilitar que cada usuario que así lo decida realmente se genere su propia energía, libre de cualquier cargo o impuesto, así como devolver a la red los propios excedentes de energía. En resumen, consideramos de vital importancia acabar con los costes no relacionados directamente con el suministro como vía esencial en la electrificación de la demanda energética y, singularmente, también el transporte.
Al final, la electrificación es el principal vector, no el único, lógicamente, de la transición energética con el fin de mejorar tanto el porcentaje de renovables en consumo final de la energía como también mejorar la eficiencia energética. Ambos son, como saben, objetivos comunitarios y ayudan al objetivo final de reducción de emisiones de gases. Muchísimas gracias. Damos paso ahora a Javier del Partido Socialista. Bueno, muy buenas tardes y, en primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso que hayan querido, bueno, en primer lugar, tener esta idea de organizar una mesa de debate en la que podamos trasladar algunos de los planteamientos desde distintas opciones políticas y, bueno, también gracias, por supuesto, por invitarnos personalmente a participar en la misma, ¿no? Yo creo que la cuestión del vehículo eléctrico deberíamos empezar a pensar, o por lo menos yo lo veo así, no es una cuestión de introducción de una nueva tecnología porque sí, sino que tenemos que partir de por qué hemos decidido introducir este tipo de tecnologías en la movilidad de nuestras ciudades fundamentalmente, pero también en los tráficos interurbanos en el medio y largo plazo, ¿no? Lo cierto es que el vehículo eléctrico es una respuesta que estamos dando a un problema que tenemos, que es un problema de cambio climático, de calentamiento del planeta, al que tenemos que dar respuestas muy claras, reduciendo todo lo máximo que podamos las emisiones en gases de efecto invernadero y, fundamentalmente, tratando de cumplir los objetivos de los acuerdos que España ha suscrito, que tienen que ver con los acuerdos de París de cambio climático y las medidas que también está propugnando la Unión Europea de reducción de emisiones. Es decir, frente a lo que en su momento pudo ser la introducción del vehículo en sus momentos iniciales como un bien que llegó a ser un bien de consumo para amplias capas de la sociedad, nos encontramos con la necesidad de introducir nuevas tecnologías en nuestra movilidad como respuesta a ese marco más o a ese reto más importante que es el del cambio climático. Es cierto que el transporte es uno, además se comentaba en una de las ponencias anteriores, es uno de los mayores generadores de este tipo de emisiones de gases de efecto invernadero y es donde probablemente tenemos más capacidad de incidir o de una manera mucho más rápida que en otras cuestiones como el ahorro y la eficiencia energética en la edificación y en otro tipo de consumos que son también importantes. Y, por tanto, el reto del vehículo eléctrico es dar respuesta a esa reducción de emisiones. Hay un elemento mayor, es que yo siempre añado, porque me gusta hablar siempre de movilidad sostenible y saludable, porque es cierto que hay otros problemas asociados también a los vehículos de combustión que tienen que ver con las partículas que emiten y que generan también problemas de salud y de enfermedades en las personas que también tenemos que intentar reducir al máximo. No es una cuestión estrictamente de cambio climático, sino que también estamos siendo afectados en nuestra salud por la calidad del aire que respiramos en las ciudades en las que vivimos y este también es un reto importante. Bueno, yo creo que aquí, partiendo de esta reflexión inicial o de este por qué el vehículo eléctrico, lo que nosotros estamos planteando en nuestros programas electorales en distintos niveles, tanto en los niveles municipales, autonómicos, como ahora que volvemos a ir a unas elecciones generales, pues obviamente son distintas medidas que tienen que ver con una mejora en la movilidad desde este punto de vista de reducción de emisiones, de reducción de consumo energético y también de una movilidad que sea más saludable para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, hay una serie de políticas que primero tienen que partir de asumir este diagnóstico, porque nos encontramos también todavía con que hay muchas personas y muchos estamentos, incluso a veces muchos planteamientos de algunas organizaciones políticas que están trasladando que esto del cambio climático es exagerado o no es cierto o está muy lejos de ser la realidad que se nos está contando con un consenso en la comunidad científica amplísimo. Y, por tanto, si no somos capaces, todas las fuerzas políticas, de asumir que esta es la realidad y el contexto en el que nos movemos, probablemente escucharemos cosas contradictorias como hablar del dieselazo y cosas que tienen que ver con tasas o impuestos ambientales que precisamente lo que promueven es que algunos sectores, en este caso los vehículos de explosión, pues estén externalizando una serie de costes al medio ambiente que, en alguna manera, esta fiscalidad medioambiental trata de evitar y trata de hacer que este tipo de vehículos también reduzcan
sus emisiones o que paulatinamente vayamos derivando a estas tecnologías de vehículo eléctrico. Pero insisto en esto porque algunas medidas de las que se han implantado en estos últimos años, por ejemplo, las zonas de limitación o de bajas emisiones que nosotros llevamos en nuestro programa electoral para ir incorporando a los municipios de más de 50.000 habitantes, por ejemplo, aquí mismo en Madrid, han sido puestas en cuestión por el nuevo Gobierno municipal en base a unos argumentos que son los de una supuesta libertad para poder circular por la ciudad de Madrid con cualquier tipo de vehículo, y yo siempre digo que la libertad, por supuesto, pero siempre y cuando no afecte a otros derechos y a otras libertades de la ciudadanía, y sin duda el derecho a la salud, como decía antes, pues probablemente esté por encima de otro tipo de derechos y libertades que tenemos todos los ciudadanos. Yo creo que estas reflexiones son importantes de cara a las decisiones que se toman, ¿no? Bien, junto con estas cuestiones, con este tema de las zonas de bajas emisiones, yo creo que luego los ayuntamientos tienen una capacidad de establecer también algunos elementos que favorezcan el desarrollo del vehículo eléctrico en nuestras ciudades. Desde luego tienen que dar ejemplo con flotas públicas de transporte público y de otros vehículos que utilizan las distintas administraciones de bajas emisiones o eléctricos fundamentalmente. Tiene que haber un esfuerzo por incrementar la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la vía pública, y yo creo que tiene que haber un compromiso en el que las ordenanzas municipales contemplen que cada vez que alguien, cuando se promuevan nuevos edificios, se contemple ya la obligación de incorporar también la resolución, o sea, resolver puntos de recarga en los nuevos edificios residenciales que se puedan ir o de otro tipo de usos, para que también vayamos garantizando que en los espacios privados, cuando dejemos nuestros coches, tengamos alguna posibilidad de recargar este tipo de vehículos. El tema de la recarga es un aspecto que también afectará a los recorridos interurbanos. Yo he sido 10 meses secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, y ahí ya en algunas de las concesiones que estábamos sacando para áreas de servicio ya estábamos planteando la posibilidad de incorporar también puntos de recarga de vehículos eléctricos en autovías o en la red de carreteras del Estado, para garantizar que también el vehículo eléctrico puede transitar no solo por las ciudades, sino también en la red interurbana. Hay otra serie de medidas que tienen que ver con, ya se ha hablado antes por parte del anterior interviniente, de la fiscalidad. Yo creo que son estímulos que no sé hasta qué punto pueden ser muy importantes, pero yo sí que creo que tenemos que ser conscientes también de que, además de asumir que el vehículo eléctrico va a ser el futuro, tenemos que pensar, en base al diagnóstico que hacía inicialmente, cuál es el origen de las energías que va a consumir, o de la energía eléctrica que van a consumir este tipo de vehículos. De nada nos servirá decir que en las ciudades tenemos un aire más limpio o que tenemos vehículos menos contaminantes si el origen de las fuentes de energía que suministramos a esos vehículos pues son altamente contaminantes, y por tanto tenemos que hacer también ese esfuerzo de reducción de emisiones que nosotros en el proyecto de ley de cambio climático que estábamos trabajando pues incorporamos, ir adaptándonos a los objetivos que marca la Unión Europea y ser en ese sentido muy ambiciosos en la reducción, en el incremento notable de energías de origen renovable, para evitar la producción de energías que sean contaminantes. Creo que es importante que superemos algunas de estas resistencias al cambio que hay cuando se habla de algunas fechas final de uso de vehículos de explosión. Creo que eso también arroja certidumbre. Podemos discutir si los plazos pueden ser más o menos razonables, pero creo que no hay mayor certidumbre que saber cuándo uno tiene que adaptarse a un cumplimiento de una norma que estar en una incertidumbre que implique a lo mejor imponer medidas mucho más restrictivas en base a la evolución de lo que puede ser el cambio climático o la contaminación en nuestras ciudades. Y, por tanto, los plazos que se han ido proponiendo en algunas ocasiones y que nosotros llevamos en el programa electoral de en 2040 fabricar vehículos de motor de combustión, salvo para los vehículos de uso comercial, pues creo que arroja una parte de ser un incentivo al vehículo eléctrico en este caso, también arroja certidumbres a otro tipo de sectores, y esto me parece importante teniendo en cuenta algo que decía el moderador. Esta es una oportunidad de desarrollo de una política industrial que nosotros englobamos en lo que llamamos la transición ecológica de la economía. Nosotros hablamos de aprovechar las exigencias que nos va a llevar a cabo
asumir el desafío del cambio climático, aprovecharlo como una transición ecológica de la economía, de manera que aprovechemos con las nuevas tecnologías y con las capacidades que vamos teniendo en nuestra producción industrial para desarrollar nuestra economía con estos nuevos sectores que son más nuevos y que están ahora en un proceso muy inicial de maduración y que además nos permita generar empleos de mucha más calidad, no solo en el vehículo eléctrico, sino en otro tipo de tecnologías que van a tener que emplearse para el cambio climático. Creo que estas son algunas de las cuestiones más relevantes que nosotros llevamos en el programa electoral. Por sintetizarlas, concebir el vehículo eléctrico como una de las respuestas al cambio climático, aprovecharlo dentro de ese paquete de transición ecológica como una oportunidad de desarrollo y de generación de empleo, y una reflexión que dejo ya para el final, para el debate, porque con todo esto de las zonas de baja emisión y de la movilidad en nuestras ciudades, seguramente lleguemos a un día más pronto que tarde en el que las emisiones de los vehículos que utilicemos sean cero y que, por tanto, no tengamos problemas ni de contaminación ni problemas de partículas que afecten a la salud. Pero tengamos una cosa también muy clara. La capacidad física de nuestras calles es la que es y, por mucho que queramos, no todos los coches en todo momento van a poder circular con absoluta libertad sobre todo el centro de nuestras ciudades, especialmente de las grandes metrópolis. Es decir, esta tecnología va a resolver algunas cuestiones de la movilidad, como en este caso la contaminación y lo que afecta a la salud, pero desde luego tampoco va a garantizar que en un futuro todos los vehículos puedan circular con absoluta libertad por cualquiera de nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y damos paso ahora a Diego Gago, del Partido Popular. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues sumarme a los agradecimientos por este maravilloso Congreso Europeo, quinto Congreso Europeo de Movilidad Sostenible, a su Junta Directiva, a su presidente Adedive y, por supuesto, a todos los participantes e integrantes de este Congreso. La verdad es que ha dicho el moderador Pachi al principio que los programas electorales eran coincidentes, bastante coincidentes. Yo tengo que decir que satisfactoriamente en materia de medio ambiente, preservación del medio ambiente, en materia de lucha contra el cambio climático, los principales partidos políticos del arco parlamentario efectivamente nos parecemos bastante en las propuestas, en las medidas y sobre todo en el objetivo final, ¿no? Yo voy a tratar también de trasladar algunas decisiones que puedan ser diferenciadas para que no sea digamos, una repetición de proposiciones, pero lo que sí está claro es que estamos en el salón adecuado, que estamos en el Congreso adecuado y que el vehículo eléctrico no solo es el presente, sino que además de todo ello es el futuro inmediato, ¿no? Y por lo tanto es indiscutible hoy en día hablar de movilidad sostenible y no hacerlo pensando que el eje fundamental sobre el que nos vamos a circular, a pivotar y a tomar decisiones desde los gobiernos y administraciones será en torno al vehículo eléctrico. Dicho esto, el vehículo eléctrico ya no solo es fruto del surgimiento por los problemas de la lucha contra el cambio climático, de la contaminación, que también no solo es fruto también de la propia producción energética contaminante, tampoco de la limitación en los recursos minerales fósiles que se necesitan para, hasta el día de hoy para la producción energética y la generación de electricidad para la movilidad y el transporte, sino también, como se ha dicho antes, en los propios patrones de consumo, de utilización, ¿no? Nosotros, hoy en día, especialmente los más jóvenes, tenemos una visión sobre la movilidad probablemente distinta a la que tenían pues, nuestros padres, ¿no? y las generaciones anteriores, y todo eso hace que el vehículo eléctrico sea, en definitiva, pues, el mecanismo en el que nosotros nos sentimos identificados y, por lo tanto, vamos a continuar explorando en materia de transporte. La visión que tenemos desde el Partido Popular en relación a la movilidad sostenible es exactamente la misma, el principio, el objetivo, que tenemos con la transición energética. Es decir, nosotros creemos en un proceso de transición energética, de transición ecológica coherente, justo, raudo, pero tecnológicamente factible. ¿Esto qué significa? Que nosotros no vamos a proponer tampoco acortamiento de plazos, ni decisiones, ni medidas, ni celebrar una competición a ver quién acorta más los plazos, cuestión que nos gustaría, siempre y cuando esos objetivos no sean realizables, ¿no? Y yo creo que aquí esto no es más green el que acorta ante los plazos, sino el que consigue materializar el objetivo de reducción de contaminación, de desarrollo tecnológico en materia de vehículo eléctrico, utilizando la tecnología existente y acorde sin que nadie salga perjudicado. Hablemos de los propios productores, fabricantes
de vehículos, hablemos también de los propios garantizadores del suministro eléctrico y terminemos también, por supuesto, con los consumidores finales, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros en ese sentido queremos trasladarles que vamos a tratar siempre de tener un discurso certero, ¿no? Desde luego, el marco regulatorio, las decisiones que se adopten desde las administraciones deben generar certidumbre, ¿no? Que se haya hablado aquí del dieselazo, pues desde luego el dieselazo ha hecho daño, ¿no? Yo tampoco quiero aquí entrar en un debate político, pero tenemos que tener en cuenta que, y ustedes lo saben bien, que a nosotros nos preocupa que la automoción y la industria automovilística en España genera el 10% del Producto Interior Bruto, que son 300.000 los empleos directos y más de 1.700.000 aproximadamente los indirectos. ¿Esto qué significa? Que además de ser un termómetro, como todos sabemos, de la economía española, indudablemente desde el punto de vista de certidumbre laboral, de certidumbre industrial, para nosotros, para el Partido Popular, evidentemente debemos tener un discurso coherente, ¿no? Y cuando se lanza un globo sonda en relación a la finalización del diésel y de repente vemos que en el primer semestre del año 2019 pues han caído casi un 20% las ventas y la fabricación y venta de coche diésel en España, cuando tenemos el parque automovilístico más envejecido de Europa, evidentemente eso es un problema, ¿no? Porque al final lo que estamos generando a los consumidores, no a los expertos, pero sí a los consumidores, a los clientes, es aguantar con el coche, que al final contamina 9 veces más un coche, como saben, del año 2005-2006, que un coche recién salido de las fábricas españolas de hoy, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, renovar el parque automovilístico, mientras no seamos capaces de desarrollar definitivamente, de sustituir definitivamente el vehículo todo convencional por el vehículo eléctrico, pues es luchar contra el cambio climático, ¿no? Yo, como portavoz de cambio climático, pues es un posicionamiento que quiero dejar claro. Nos preocupa también en el propio desarrollo de la industria. Ustedes saben que en esos 2 millones de empleos, pues el 80% de las piezas que se ensamblan, que se fabrican en España, de los coches convencionales, se realizan en España, ¿no? Y nos preocupa que en el vehículo eléctrico esto no pueda ser así. Y por lo tanto, nosotros como Gobierno, si llegamos al Gobierno, un objetivo fundamental es que ustedes tengan las herramientas y apoyarles para que efectivamente podamos atraer la tecnología a España, especialmente a las baterías, pero sobre todo que podamos desarrollar en España la tecnología suficiente para que la fabricación de las piezas de estos vehículos se pueda materializar en España. Porque estamos hablando de un sector crucial, ¿no? Y indudablemente cuando uno tiene liderazgo, aquí se hablaba del posicionamiento de la construcción y fabricación de vehículos a nivel mundial, como tiene España, lo que no podemos tampoco permitir es que ese liderazgo y ese posicionamiento fuerte se pierda, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en este caso que desde el Gobierno nosotros tengamos pues toda la iniciativa posible en materia de ayudar en investigación y desarrollo, en atraer la tecnología suficiente para que aquí se pueda desarrollar, como decía, las baterías especialmente y la fabricación de piezas. Afortunadamente, nosotros hemos tenido la oportunidad en los últimos meses de implementar medidas que son visibles, que son de calado. Por ejemplo, a pesar de la polémica Madrid Central, aquí donde nos encontramos, la capital de España, hemos puesto en marcha un nuevo proyecto, ya se llama Madrid 360, en el que se acogen medidas que otros países que están liderando la implementación del vehículo eléctrico ya están poniendo en marcha, ¿no? Y que es donde nosotros debemos fijarnos. Por poner un ejemplo, pues la posibilidad de que los vehículos eléctricos puedan aparcar de forma gratuita en la zona centro de la ciudad. Esto es una cuestión que creo que es de interés y que es una medida interesante. Por ejemplo, el poner en marcha 2 líneas de autobús eléctricos totalmente gratuitos no solo sirve en cuestión de concienciación, sino también es un ejemplo de cómo la movilidad pública, más allá de la compartida, la pública, dependiente de la administración y regulada por la administración local, puede ser eléctrica, ¿no? Y después también, en el año 2024, que sepan ustedes, que ya lo saben, que ningún coche sin etiqueta de fuera de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, perdón, podrá entrar con su vehículo en el término municipal de Madrid a partir del año 2024. Y eso significa que estamos reduciendo a partir del año 2024 618 toneladas de NOx, de óxido nitroso, que son 5 veces más que lo que se pretendía ahorrar con la iniciativa de Madrid Central, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante trasladar certidumbre y que hablemos de las decisiones acordadas con la industria, acordadas con los expertos, de una forma coherente. También queremos ayudar a las barreras de entrada, ¿no? Hablábamos antes de las barreras técnicas, de la fabricación, de la construcción. También hay que hablar de las barreras económicas. Es cierto que la evolución del precio, por ejemplo, de las baterías en los últimos 10 años ha sido significativa.
Tesla. Recogí un informe hace poco que decía que en el año 2008 las baterías tenían un coste de aproximadamente $1.000, perdón. 10 años más tarde, desde el año pasado, ese coste de fabricación está en torno a los 100, ¿no? Es decir, se ha reducido casi un 90% el precio de un componente fundamental como es el de las baterías. Pero sí creemos que el coste aún a día de hoy sigue siendo elevado, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros creemos que desde el Gobierno tenemos que favorecer pues, la implementación, la adquisición, la renovación de vehículos de combustión o tradicionales por vehículos eléctricos. Esos planes que ya están en marcha, nosotros pretendemos, desde luego, implementarlos sabiendo que el vehículo eléctrico es el futuro. Y, por supuesto, se ha hablado aquí también de las infraestructuras, de la electrificación y de los puntos de recarga. Es evidente que lo que nos va a permitir extender la utilización masiva del vehículo eléctrico es la accesibilidad, la comodidad que tengan los clientes, los usuarios finales, en relación a los puntos de recarga y a la recarga eléctrica de los vehículos, ¿no? Y, por lo tanto, ahí creemos que desde la Administración se puede ayudar. Tenemos muy claro que la posibilidad y la opción y la colaboración público-privada en materia de electrificación, en materia de redes inteligentes, en materia también de puntos de recarga, se puede desarrollar de una forma muy significativa. Tenemos una buena noticia. Como saben, la Ley de Propiedad Horizontal permite ya a día de hoy que los domicilios puedan enganchar, que los usuarios puedan enganchar a su contador propio pues el punto de recarga, algo que desde luego era elemental para que podamos desarrollar de una forma más cómoda sin tener que pedir permiso a las comunidades de propietarios y vecinos, pues la solicitud de poner un punto de enganche o de recarga. Y, en definitiva, nosotros nos vamos a fijar en los modelos de éxito. En Europa tenemos el claro ejemplo de Noruega, por ejemplo, que tiene ya el 60% de las nuevas adquisiciones de vehículos se están desarrollando, se están comprando en Noruega, ya son vehículos eléctricos, y eso es fruto también de las decisiones que se han adoptado, desde eliminar el impuesto de matriculación, desde poder permitir que los vehículos eléctricos puedan transcurrir y circular por los carriles de autobús, desde incluso estudiar la posibilidad de eliminar los peajes para los vehículos eléctricos, incluso estudiar también la posibilidad de parques gratuitos como se está implementando en Madrid, y a lo mejor de algún otro impuesto, como el impuesto a sociedades, para aquellos vehículos que sean de naturaleza empresarial, pues que estén exentos de tributar por impuestos de sociedades. En definitiva, yo creo que hay un margen de recorrido importante, pero esto no es posible solo si no hay una colaboración mutua, ¿no? Y en ese sentido yo quiero trasladarles, y termino con esto, que desde el Partido Popular vamos a tratar en el marco regulatorio y desde el punto de vista de ayuda económica, de trasladar certidumbre y apoyar en todo lo posible para materializar de una forma bilateral y armoniosa esa nueva introducción y desarrollo pleno del vehículo eléctrico en España. Muchas gracias. Y terminamos con Carlos, representante de Unidos Podemos. Hola, buenas tardes. Lo primero, como el resto de mis compañeros, quiero agradecer, en este caso, al Congreso. Muchísimas gracias por permitirme venir aquí a trasladar, en este caso, la idea de movilidad sostenible que desde Unidas Podemos tenemos en este caso, a nivel nacional. Yo voy a hablar del programa. El programa es descargable, cualquier persona puede acceder a él. Y nosotros trabajamos en la línea de entender que, efectivamente, la movilidad del vehículo eléctrico se tiene que centrar, evidentemente, en lo que hemos denominado un horizonte verde y un nuevo modelo industrial. Entendemos que, efectivamente, aquí se ha hablado de cambio climático por algunos de los asistentes. Nosotros entendemos que vamos más allá. Hay un concepto mucho más complejo, mucho más evolucionado. Tenemos un problema de emergencia climática, así es como lo podemos entender nosotros y así es como de alguna manera lo trasladamos, y eso de alguna manera determina las diferentes políticas públicas que entendemos que deben de desarrollarse desde las diferentes administraciones. Para ello entendemos que, efectivamente, Europa nos marca un camino, establece una serie de recomendaciones, necesidades, de alguna manera, que los Estados miembros tienen que cumplir, en las que se encuentra, por ejemplo, la mejora de la calidad del aire, mientras que para algunas personas esto parece un juego, unos más, otros menos. Hay que recordar que la mejora de la calidad del aire está íntima y directamente relacionada, en este caso, con la salud pública. Efectivamente, es un derecho fundamental la salud pública y hay que trabajar de forma activa hacia él. También tenemos que trabajar en reducción de las emisiones de CO2. Evidentemente,
Este congreso está muy relacionado, en este caso, con la descarbonización de las ciudades, en este caso, de Europa. La reducción a la dependencia del petróleo, que es importante. Europa constantemente a España le está exigiendo un esfuerzo, en este caso, para poder salir de estas dinámicas en las que, evidentemente, tenemos que estar constantemente saliendo hacia afuera para poder garantizarnos una energía que nos pueda, en este caso, poder seguir con nuestro estilo de vida, con nuestra... Y, efectivamente, constantemente se sigue una mejora en la eficacia del transporte. Hay que intentar, por todos los medios, hacer más con menos. Una vez dicho esto, esta pequeña introducción, yo particularmente entiendo que nuestro programa se centra en 4 ejes fundamentales. El primero de ellos se centra en la empresa. Entendemos que, efectivamente, aquí se encuentran muchas empresas y esas empresas, ante la nueva posibilidad de una movilidad urbana sostenible, tienen la capacidad de generar, en este caso, un empleo de calidad y, en este caso, sostenible, como bien digo, y no precario. Entendemos que, efectivamente, la relación tiene que ser directa entre las administraciones y real, mucho más real de lo que ha sido hasta ahora, para que, evidentemente, todas esas empresas que son generadoras de conocimientos y generadoras de riqueza puedan, en este caso, desarrollar todos sus productos. Entendemos, efectivamente, que lo que tenemos delante es la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo, en este caso, industrial y sostenible. Ahí es donde creemos que, efectivamente, lanzo las cifras. Me gusta lanzar las cifras porque, insisto, están en el programa y, por tanto, son un compromiso. Entendemos que, efectivamente, en el año 2025 tenemos que ser capaces de haber generado un 25% de vehículos eléctricos, contrataciones, compraventas de vehículos eléctricos. En el año 2030 entendemos que, efectivamente, debemos ser capaces de llegar a ese 70%. Y en el año 2040 llegar al 100%. No es una cuestión de si son, en este caso, elucubraciones. Es una cuestión de que, como bien digo, hay un problema de salud pública. Hay una serie de compromisos que adquirir y una emergencia climática que hay que trabajar. ¿Cómo se consigue esto? Muy fácil. Colaboración público y privada. Uno de los... me ha parecido muy interesante Pachi Calleja, que ha estado hablando efectivamente de una oportunidad industrial. Es así, existe una oportunidad industrial que debe de ser trabajada activamente por los diferentes actores. Ha hablado de industria, ciudadanos y país. Administraciones públicas. Esas mismas administraciones que constantemente cierran la puerta, y que muchos de ustedes han vivido, deben de ser las que se impliquen de una manera real y efectiva para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. Evidentemente, todo eso tiene que estar gestionado en este sector estratégico, que es la automoción. Evidentemente, España, 8º vendedor mundial, el 2º fabricante europeo. Son unas cifras potentísimas y las administraciones locales, evidentemente, tenemos... vengo de la administración local y se me escapa. Las administraciones tenemos que ser capaces de conseguir que ustedes lleguen a ese ritmo, consigan, es decir, la sostenibilidad y la eficacia del proceso productivo y de la industria también depende de las administraciones locales. Y siempre tenemos que tener en cuenta, y esto va en el ADN nuestro, la lucha contra la precariedad. Es un nuevo modelo productivo que va a generar muchas posibilidades a futuro, pero que debe de generar, sobre todo, en este caso, una lucha concreta contra la precariedad laboral. En el eje número 2, nos centramos en las nuevas tecnologías. E independientemente de que se produce un proceso evolutivo evidente en el vehículo eléctrico y en todos aquellos otros vehículos que no se basan en combustibles fósiles, en este caso entendemos que hay que hacer una modernización completa de la cadena de valor. En eso hemos estado hablando todos los ponentes, básicamente. Evidentemente, las baterías son un problema que se mejora constantemente, pero que es una realidad que el titular de un posible vehículo comprende que va a tener un problema a la hora de trasladarse y que es algo que te trasladan todos los titulares del vehículo cuando te lo encuentras en la calle. ¿De qué manera puedo hacer yo un viaje desde aquí a Valencia? ¿Tengo puntos de recarga? ¿No los tengo? Eso es algo que, evidentemente, limita mucho la posibilidad de adquisición de un vehículo y eso es una cosa que hay que trabajar. Es decir, hay que aumentar la autonomía y la eficacia, de la misma manera que los puntos de recarga. Y en este caso nosotros abogamos por puntos de recarga públicos. No estamos en contra, evidentemente, del punto de recarga privado. Como ha dicho uno de los asistentes, el Código Técnico de Edificación va a valorar y va a poder permitir ahora que las comunidades de propietarios que venían poniendo un punto de recarga a todos esos vecinos y vecinas, pues es posible que ustedes sean uno de ellos, de forma alegal, ahora sí que van a tener un marco normativo en el que se va a poder desarrollar. Nuevo ejemplo de cómo las administraciones públicas tienen que potenciar la efectividad de este servicio. No solamente eso, hay una industria auxiliar, unas infraestructuras, unas piezas, una serie de medios auxiliares que lo que obligan, en este caso, a las administraciones públicas, insisto, elemento fundamental,
y pata fundamental de este sistema es, en este caso, apostar por una modernización y activación real efectiva de toda la cadena de valor, no solo unas partes importantes de ellos. El siguiente punto es el de la ciudadanos y ciudadanas. El derecho a movilidad es un derecho fundamental, que no tiene que estar sujeto, en este caso, a riqueza. Hay una relación absoluta entre riqueza y acceso a la movilidad. Eso es importante. Tenemos que ser capaces de generar ayudas económicas eficaces. Entendemos que entre el 15 y el 20% del valor de compra puede ser, en este caso, gestionado para la compra de vehículos. De la misma manera que las reformas fiscales habituales, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, etcétera. Que esto habitualmente depende de los ayuntamientos y que cada uno hace lo que quiere. Luego hablaré de la parte administrativa. Es decir, necesitamos una transición justa que garantice el acceso real al derecho a la movilidad en este caso, porque el derecho a la movilidad, no lo olvidemos, es un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas. Y las administraciones públicas competentes en la materia, que somos muchas, debemos de ser capaces de garantizarlo. Y el último, administraciones públicas. Este es importantísimo. Y no se encuentra prácticamente cada vez que había algún elemento de movilidad, algún congreso. La gente se sorprende de encontrarse allí un concejal, un representante de las administraciones públicas de carácter político. La coordinación de la que no se ha hablado aquí entre las administraciones públicas no debe de estar basada en intereses políticos ni en personas. Debe de estar basada en elementos que la coordinen, porque la coordinación supone integrarse en sistemas de gestión. Supone dejar de lado que yo soy de una comunidad autónoma y tú de una administración local o administración del Estado, que somos diferentes colores y no sé si te voy a colaborar o no. Es imprescindible que haya unos planes de fomento de la movilidad coordinados y reales, en el que la participación de las administraciones sea una realidad y que en ese esquema de administración general, comunidades autónomas y administración local hay una experiencia y un desarrollo muy potente de la administración local. Yo voy a defender, voy a ser muy determinante de lo que vengo, de lo local. Me siento con muchos de ustedes, algunos de ustedes me he sentado y todos y cada uno de ustedes al final se lanzan a la administración local. La administración local no debe ser la que gestione y determine, en este caso, qué políticas son las que puedo poner yo o no en mi municipio. Necesitamos una modernización, una norma de carácter general, que de alguna manera determine cuáles son las herramientas y las reglas del juego hacia abajo. Lo que no puede ser es que haya diferentes administraciones con diferentes normas, porque al final son diferentes derechos y ciudadanos de primera y de segunda en función del municipio o, en este caso, de la comunidad autónoma en la que se encuentre. Es imprescindible dejar todo esto, es imprescindible coordinarse y es imprescindible poder desarrollar todo esto para cumplir con los requisitos y las exigencias que nos exigen desde Europa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A mí me ha sonado en general la música celestial. Es decir, estamos aquí, la mayoría, no va a haber elecciones ahora, pero con mucha seguridad tenemos mayoría, mucho consenso. Mirando las preguntas, las voy a resumir en dos, pero todos habéis comentado en tres. Primero, yo creo que hay que mirar que se han hecho cosas bien arreglando el gestor de carga y ahora con una propuesta que hay para arreglar las tramitaciones. Es decir, se va avanzando, quizás no al ritmo que muchos deseen o que muchos deseemos. También tenemos, las preguntas vienen sobre todo sobre la fiscalidad. Yo os voy a dejar un dato. La electricidad que consume un coche eléctrico, todos los impuestos, si lo dividimos en las emisiones que se producen cuando se genera esa electricidad, paga 211 euros por tonelada el coche eléctrico cuando recarga. Las gasolinas pagan 118, la mitad. El gas, 16, prácticamente nada. Si miramos los impuestos por contenido energético, por tonelada equivalente, una tonelada equivalente de petróleo y electricidad paga 650 euros. Una de gasolinas, 350, la mitad. Y el gas, 57, casi nada. Habéis hablado de fiscalidad y luego el otro tema, de recarga pública, es de lo otro que se ha hablado mucho, de los puntos de recarga. El término fijo. Hemos tenido al representante del Ministerio antes diciendo que como la bomba de calor consume bastante energía y el coche consume bastante electricidad, el término fijo venía de alguna forma a abaratar la electrificación. Sin embargo, es un problema para el punto de carga
rápido, que como no hay coches, hoy tiene un coste fijo que asumir con muy poca recarga. Y primero tiene que haber puntos para dar confianza a los coches y que los coches se usen dará confianza al resto de consumidores. Entonces, dos preguntas y como no tenemos tiempo, casi me gustaría sí creo que se va a poder o lo veo muy difícil y le propondré a Arturo que el año que viene estemos aquí los mismos 4 haciendo un balance de los acuerdos que se hayan podido llegar en estos temas que son tan coincidentes. ¿Se podrá reformar la fiscalidad para que los consumidores o los clientes tengan señales adecuadas para conseguir lo que se quiere, es decir, respecto a la contaminación o daño ambiental que produce cada uno de los equipamientos que van a comprar? ¿Creéis posible que en la próxima legislatura, no digo una reforma total, se hagan avances en el sentido de que la falta de competitividad que existe hoy de algunos productos, entre ellos el coche eléctrico, se deba en una gran parte a la carga fiscal que recibe cada uno de esos elementos? Empezamos por lo que quieras y con una frase, porque tenemos que dar paso a John Groizar y que creo que va a ser muy, muy interesante. Perdón, los micrófonos. Sí, básicamente yo creo que lo hemos hablado. O sea, la fiscalidad medioambiental lógicamente tiene que mejorar, sobre todo para lo que es el coche eléctrico. Yo creo que no debe haber, sinceramente, barreras. Nosotros queremos ser más ambiciosos aún en Ciudadanos y lo que proponemos realmente pues, es eliminar incluso las cargas fiscales de la factura de la luz. O sea, queremos realmente ser muchísimo más ambiciosos para que realmente el coste eléctrico sea bastante menor y la factura sea menor. Pero, desde luego, neutralidad tecnológica, sí. Fenomenal. Bueno, yo me refería a algo de esto en mi intervención cuando yo comentaba, ¿no?, el tema del dieselazo que se calificaba por otros partidos que han intervenido aquí. Estas son medidas que van dirigidas a esa cuestión, es decir, a tratar de reconocer que hay una externalización de costes de tipo ambiental por parte de algunos tipos de energía que en este caso no tiene la eléctrica en consumo. Luego habría que hablar, que también lo dije antes, en origen, en cómo se produce la energía que genera la energía eléctrica que consumen estos vehículos, ¿no? Pero es cierto que esa es una línea de trabajo y en la que nosotros hemos apostado y por eso yo creo que convendría que asumiéramos pues estos planteamientos en conjunto antes de críticas sencillas y asociar cosas que yo sinceramente creo que tienen poco que ver, como la caída de compra de vehículos por un anuncio de una medida fiscal determinada respecto al diésel. Hoy aquí estamos hablando de fomentar el vehículo eléctrico y probablemente las medidas de fomento del vehículo eléctrico conlleven el reconocimiento de que hay otras energías que contaminan más y que, por tanto, tienen que asumir una carga fiscal diferente a la que están asumiendo en estos momentos. Genial, muchas gracias. Bueno, sin ánimo de polemizar, yo soy de Vigo, he sido concejal en Vigo estos últimos 4 años. En Vigo tenemos la segunda fábrica de fabricación de vehículos de Citroën del mundo y, bueno, pues hace poco hemos estado reunidos con su director, Ignacio Bueno, y sí que nos ha trasladado esta preocupación. Dicho esto, también tenemos que diferenciarnos en algo porque en la inmensa mayoría de las medidas que aquí han salido, pues hemos sido coincidentes. Yendo a la fiscalidad, efectivamente, no tiene ningún sentido hablar no tiene sentido hablar de eliminar el impuesto de sociedades en vehículos, digamos, de sociedades en vehículos que son dedicados para la empresa como uso empresarial. No tiene sentido hablar de eliminar, por ejemplo, el impuesto de matriculación o de tener otro tipo de exenciones y no hablar de la fiscalidad, también propia a la que usted hizo referencia, ¿no? Y, por lo tanto, es evidente que hay una disparidad. También creo que todo esto va a ir justificado también a nivel europeo, con el nuevo New Green Deal, con el nuevo pacto y acuerdo verde que se va a poner en marcha en la Unión Europea y que, en definitiva, con esa implementación consistente y acelerada de energía renovable dentro de la energía que se va a utilizar en los vehículos eléctricos, yo creo que está muy justificado que efectivamente podamos ir en esa dirección de reducir la fiscalidad. Muchas gracias. Bueno, por la parte que me toca a mí, sí, la pregunta es que se debe reformar la fiscalidad para que los consumidores... No, la pregunta no es si se debe, es si vamos a apoyar y vamos a llegar. ¿Creéis que puede haber un acuerdo para cambiar el año que viene? Si bueno, se debe, vamos ya a lo ver. tenemos todos. Espero y deseo que haya un acuerdo, porque evidentemente al final el titular del vehículo lo que necesita es que se le facilite el uso de eso. Igual que puede haber un titular de cualquier otra actividad
que de alguna manera tiene una fiscalidad y permite, por ejemplo, a través del IBI o del ICIO, una serie de mejoras, en este caso en la fiscalidad, que son las que le determinan a lanzarse a la aventura de las energías renovables, por poner un ejemplo, o cualquier otra energía que sea eficiente. Está claro que, evidentemente, las administraciones deben de pesar en que igual debemos ganar un poco menos de dinero, porque, evidentemente, en esa fiscalidad siempre es vía impuestos, y tenemos que ser capaces de potenciar todas estas subvenciones o fiscalidades positivas para que el ciudadano o la ciudadana pueda acceder a este tipo de servicios, por supuesto. Perfecto. Nos queda un minuto y voy a por casi a por un sí o un no. La mitad de la factura son cargos, impuestos. Ya ha sido nombrado, eso se afectará en la fiscalidad energética y ya hemos visto que es posible llegar a acuerdos. Hoy, y mientras eso se hace, eso es una gran barrera para el punto de carga, que tiene un coste fijo y, de momento, pocas cargas diarias. Se ha dicho el representante del Ministerio que se está analizando. ¿Apoyaríais, sí o no, que los puntos de recarga, por lo menos en una fase inicial y temporal, ¿vale?, hasta que haya suficientes vehículos, queden exentos de esos cargos y de esos impuestos que afectan al término fijo de la factura? Esa es una. Y el segundo, sí o no, ¿se apostaría el año que viene o en un plazo de un año por la compra, que lo habéis comentado varios, del cambio de flotas de administraciones públicas y de una cosa que sí me preocupa, que nos estamos quedando también atrás, y hay un autobús eléctrico, por la apuesta de las ciudades por los vehículos eléctricos, que en esto sí claramente vamos muy por detrás de Londres, París, Berlín, etcétera? Esto casi es un sí o un no y un no, y cerramos porque si no, no me vuelven a invitar. Vale, pues por la parte que me toca, la primera es sí, si todo eso va a determinar efectivamente un mejor uso y una potenciación de servicio, por supuesto. Y en la segunda, rotundamente sí. Precisamente lo que nos estamos encontrando es licitando vehículos, en este caso eléctricos. Ese es el objetivo fundamental de la Administración. Muchas gracias. Coincido con el análisis anterior, sí, en los mismos términos que acaba de comentar mi compañero, y sí también, y de hecho lo estamos haciendo en Madrid, dentro del paquete 360, Madrid 360. Fenomenal. Bueno, en cuanto a lo que planteabas de la fiscalidad, creo que hay que analizar las medidas todas en su conjunto, porque al final hay que valorar todos los tipos de incentivos para promocionar el vehículo eléctrico. Y en cuanto a la recarga de las flotas, yo me refería yo también en mi intervención, y desde luego hay unas apuestas claras por algunos de los ayuntamientos. Yo vengo de Valladolid, donde también hay una gran fábrica de automóviles y donde se hace una apuesta por el vehículo eléctrico también muy importante. Pero además es que el Ayuntamiento de Valladolid hace una apuesta también porque sus flotas sean incluso eléctricas, hasta el punto de tener alguna línea de autobús con punto de recarga en origen y destino que permite que el autobús sea completamente eléctrico. Muchísimas gracias. Sí, realmente coincido con los demás ponentes. Básicamente, la primera, sí me gustaría recalcar que el Gobierno que salga de estas nuevas elecciones también tendrá que tener claro y tendrá que coordinar mejor las políticas entre los Ministerios de Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, básicamente porque realmente tiene que haber una unanimidad en la estrategia. O sea, tiene que tomarse la decisión si se va a apostar fuertemente por una ampliación o un despliegue de lo que es la infraestructura de puntos públicos. Por lo tanto, si ese es el caso, pues nosotros siempre vamos a estar en el consenso. Y respecto al segundo punto, rotundamente sí. Realmente, pues, además lo dije en mi intervención, que realmente la administración pública debería ser ejemplar en esto. O sea, por lo tanto, pues, también desde ese punto de vista ejemplarizante, yo creo que rotundamente sí. Bueno, perfecto. El próximo año hacemos balance. Muchísimas gracias. Perdón a los que habéis estado aquí por la insistencia de las preguntas y la exigencia de las cortas respuestas, pero la única forma de cumplir con los plazos. Muchas gracias a todos.